La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Una radio pirata de la zona neutral que nos recuerda un poco por qué luchamos. Ana Pastor, muy buenos días. Plata Plomo. Muy buenos días. Ana Pastor, neutral. Bueno, vivimos unos días de una extraordinaria tensión. Hay una preocupación global por cómo se va incrementando la confrontación entre Rusia y Ucrania. Y en estos días, la verdad, es muy apropiado acercarnos a esta temática para comprender un poquito mejor la naturaleza del conflicto y a los protagonistas. Y decías, yo tengo además una selección de algunos documentales, uno de los cuales he visto concretamente que quiero que mencionemos para hablar del que se ha convertido en el gran villano, en Vladimir Putin. Putin de pequeño ya era todo un luchador. Putin tiene un lado vengativo. Es un hombre que nunca olvida un desaire. Su motivación está bastante clara. Quiere hacer de Rusia algo grandioso otra vez. Es un patriótico convencido. Un presidente no se hace en unos meses, en un chasquido. Es imposible. Ese es el código del espía. Ni se olvida ni se perdona nada. Sí, hay, como digo, muchos, pero yo he podido ver ya los 3 capítulos. Es una miniserie documental que está producida por la BBC, que aquí en España creo recordar que se puede ver en Movistar. Y creo que es muy, muy interesante porque son 3 capítulos en los que te cuenta Putin desde sus inicios, desde que era un crío, el tipo de familia en la que se crió, la pobreza extrema en la que desarrolló su infancia y cómo fue escalando hasta donde está hoy, en todos los sentidos. Y luego creo que hay una frase que resume muchísimo a este tipo, que es Putin tiene amigos, enemigos y luego están los traidores. Para Putin, de esas 3 cosas, lo peor es ser un traidor. En ese documental se retrata muy bien cómo, ahora lo vamos a contar, va acabando uno por uno en el sentido literal de la palabra con algunas de las personas que estaban primero con él y que luego se han ido alejando o que él considera que se han ido alejando. Pregunta Mamen, ¿cuál es el nombre y en qué plataforma? De espía presidente. Y yo la he visto en Movistar, creo que es el único sitio en el que se puede ver, pero bueno, buscando hay muchísimas referencias estos días en prensa porque hay varias apuestas. Tengo muchísimas ganas de ver el de los testigos de Putin en Filmin. Filmin tiene una parte de la plataforma, como sabéis, cada vez que hay un hecho muy relevante hacen una agrupación de todos los contenidos que tienen y desde luego con este tema están teniendo un montón y tengo ganas de ver el de los testigos de Putin, pero el que he visto es de espía presidente en Movistar. Pues me lo voy a apuntar y te hace un retrato sobre la figura de Putin, que es verdad que dentro de que teníamos bastantes indicios para imaginarnos cuál es la personalidad, pero en esta derivada tan enloquecida en la que se ha entrado con tantas víctimas civiles, con lo que sospechamos que está dispuesto hasta dónde está dispuesto a llegar, se hace un retrato un poco del perfil de quién es, por qué está donde está. Sí, bueno, te cuentan lo que os decía. Lo primero, el arranque es la familia, de dónde viene, por qué se casa con la mujer con la que se casa y cómo entra inicialmente de espía, digamos de rango bajo, ¿no? En sus inicios de juventud, en la KGB. Cuando él está en la KGB, uno de los destinos que tiene es Dresde, Alemania, y allí cuentan también que no es un lugar en el que él se sintiera muy cómodo, termina volviendo con su familia desde allí, vuelve a Rusia y, bueno, digamos que empieza a ser promocionado internamente y termina dirigiendo, como sabéis, los servicios secretos, la KGB. Todo el rato se le retrata como un hombre, por un lado, despiadado, y por otro lado, no sé cómo decirlo, es un personaje inquietante, no sé, el propio rostro, que por cierto también en el documental cuentan las veces que se ha operado. ¿Ah, sí? Si le veis si veis en las imágenes de los últimos días, tiene la cara muy muy hinchada. Si lo comparas con cualquiera de las imágenes de hace no tanto, y porque dicen que el tipo es bastante obsesivo en muchos sentidos. El documental es interesante porque sé que quien me esté escuchando va a decir, claro, es un documental británico anglosajón contra los rusos y tal. No, en el documental hay voces de todo tipo. Hay, por supuesto, voces muy, muy críticas que explican cómo Putin ha ido acabando, como he dicho antes, matando
ordenando matar a algunos de los que él consideraba traidores, pero también hay gente que ha trabajado para él y que no habla mal de él. Hay un periodista, de hecho, que le ha entrevistado varias veces, que también aparece en el documental, si no recuerdo mal, es un periodista ruso. Y lo que es para mí es estremecedor es la lista de víctimas, pues eso, entre los llamados traidores. Tienes desde un tipo que era un oligarca que aparece muerto en Londres, que no sé si recordáis, que fue envenenado mientras estaba tomando un café con alguien. La periodista, como sabéis, también muy conocida, Ana Politkovskaya, que fue tiroteada en la puerta de su casa. No se sabe quién pagó el asesinato, no se sabe quién lo ordenó, pero era muy crítica, entre otras cosas, con el tipo de cosas que estamos viendo que hace Putin ahora, pero que lleva haciendo ya un tiempo, y es inquietante. Es verdad que nunca se ha podido demostrar que sea él. De hecho, una entrevista en la NBC hace un año y pico, el periodista americano que le entrevista le dice directamente: ¿es usted un asesino? Y Putin se ríe, hace una especie de respuesta así de aquella manera, y el periodista le dice: no me ha respondido. Y entonces Putin ahí pues dice que bueno, que él con la gente con la que trabaja pues no tiene ningún problema y que, en fin, que no dice un no, quiero decir, ¿vale? Todos somos el producto de nuestra experiencia, de nuestros orígenes y de nuestra educación. Vladimir Putin viene del KGB soviético, una de las organizaciones más represivas de la historia de la humanidad. Está haciendo lo que le enseñaron a hacer. Manipular, mentir, reclutar, reprimir. Y se le da bastante bien. Claro, luego hemos visto a opositores, hemos visto a gente a la que unos supuestos servicios secretos le inyectan polonio y van dejando rastros radioactivos allí por donde pasan, actuando en Europa. Además, parecían historias de la Guerra Fría, parecían historias que hemos ido además digiriendo poco a poco, sutilmente, en la sociedad moderna, en la sociedad europea, sin escandalizarnos mucho cuando eran auténticas pasadas. Bueno, pues es un retrato que hace este documental. Dices que está en Movistar. Es una serie, o sea, son varios capítulos. Sí, son 3 capítulos, cronológicamente ordenado el relato, y bueno, aparece su mujer. Luego sabéis que Putin se divorció, quiere decir que toca muchos aspectos. Por ejemplo, me parece muy interesante la batalla por el poder político que hubo. Él, sabéis que era una especie de delfín de Yeltsin. Yeltsin es un político al que mucha gente recordará no por lo político, sino por imágenes bastante desagradables que dejó públicamente porque tenía un problema con el alcohol. Y en aquellos finales de Yeltsin, Putin se empezó a posicionar muy bien. Hubo una batalla interna crudísima allí para ver quién le sustituía. E incluso un fiscal que estaba investigando una historia, apareció un vídeo suyo con 2 mujeres, follando con 2 mujeres, básicamente, y bueno, también se cuenta en el documental de dónde parte esa filtración, y eso es como menor comparado con las otras cosas que cuentan. Pero creo que está muy bien porque tiene una pluralidad de voces que a mí me ha sorprendido, aunque la tesis principal es lo que yo decía, que es el gran villano del siglo XXI, y que aunque se han mantenido relaciones diplomáticas con él de alguna manera, los presidentes, por ejemplo, del gobierno de España, todos han tenido relaciones desde que es presidente, pero está claro que el punto en el que estamos ahora es muy diferente. Hombre, el punto de inflexión, veremos a ver cómo recoge esto la historia, pero estamos ante una auténtica tragedia que afecta a millones de personas y con un desenlace de lo más incierto a día de hoy. Pues esta era una, pero me has dicho, hay un montón. Si es que hay un montón de series, que quieres ver otras también relacionadas. Hay un montón. Hay otro que se llama El Palacio de Putin, El Orgullo de Putin. Hay varios relacionados con el tema de Ucrania, con lo que fue... hay uno que se llama, de hecho, La batalla por Ucrania. Este documental, el de Movistar que estábamos comentando, y también algunos otros, recuerdan algo que muchos analistas han dicho estos días, y es que Putin tiene en su cabeza esta frase que le hemos oído a otro líder, que es volver a hacer Rusia grande. Ya sabéis que Trump decía Make America Great Again. Pues en realidad lo que hace es inspirarse también en una idea de la antigua Rusia que está en su cabeza y por la que da la sensación, porque todos estos documentales retratan eso, por la que él quiere pasar a la historia, recuperar ciertos territorios que un día formaron parte, digamos, del mismo ecosistema y que ahora quiere que sean otra vez. Todos los documentales, casi todos, tocan de alguna manera Ucrania,
porque ha estado siempre ahí en los últimos años, pero el que yo he visto desde luego, como te digo, es muy muy interesante y tengo muchas ganas de ver el de Filming, Los testigos de Putin. Pues apuntamos la referencia. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata.